Buenos días, tardes o noches. Bienvenidos al canal. Antes de comenzar con este video, quiero aclarar algunos puntos importantes. Este fanfic no es de mi autoría, pertenece a otra persona. Todo lo que se presenta aquí es pura ficción, creado únicamente con fines de entretenimiento. Nada debe tomarse de manera literal. Las franquicias a las que pertenecen los mundos de este fanfic no me pertenecen, así como tampoco los personajes ni las imágenes que aparecen en este video. Todo el crédito corresponde a sus respectivos creadores. Lo único que me pertenece son los vídeos, los audios, las ediciones y la miniatura utilizados en este contenido. Con esto aclarado, es hora de comenzar. Espero que disfruten del contenido y, como siempre, gracias por estar aquí. Chapter 191. Chapter 182. Punto de vista de Mordet seguía al petimetre rosa. Miré hacia el bastardo y apreté los dientes, sabiendo que me perdería una pelea durísima. Por mucho que quisiera arremeter contra ese arquero que me había estado disparando toda la noche, mi vista estaba puesta en ese otro cabrón volador. Este sirviente de cabello rosado realmente comenzó a enojarme, y sabía que sería mucho más satisfactorio cortarlo en pedazos a costa de una pelea con esos otros tipos. Además, sabía que el bastardo podía manejarlos. Él era fuerte. Me sorprendió verlo tan descontrolado. Su hechicería era brutal, y su armadura era impresionante. Pensé que papá se había equivocado hace apenas un día, pero si la eligió como reina, supongo que no estuvo tan mal. Al menos es mejor que esa zorra que lo engañó. Di un pisotón en el suelo, y mi ráfaga de maná explotó mientras intentaba ganar terreno. «Vuelve aquí, bastardo», le grité al sirviente volador. «Nanana», se burló el sirviente jinete. «No pueden atraparme». Raar. Blandí mi espada con todo el maná que reuní, lanzando mi rayo hacia el cielo, pero el pesado se apartó. Intenté hacer lo mismo que ese bastardo y moldear mi rayo, pero la hechicería y cosas así nunca me convencieron. Iba más lejos y era un poco más rápido, pero ese estúpido caballo pájaro suyo era capaz de maniobrar en el cielo mucho mejor de lo que su tamaño sugería. No era tonto, sabía que me estaba alejando del bastardo. Era obvio que tramaban algún plan para lidiar con nosotros, pero el otro bastardo probablemente también lo sabía, así que no dije nada. Ojalá este idiota me llevara ya a la trampa. ¡Guau! Gritó, haciendo volteretas en el aire. «Jinete, es hora de ponerse serio». Giré la cabeza y vi a Lancelot Black de pie a un lado. El caballo pájaro se estrelló contra el suelo justo a su lado. «Siempre hablo en serio», rió el sirviente de pelo rosa. Ya era hora, maldita sea, gruñí, alzando mi espada hacia ellos. Iba a conformarme con ese petimetre de ahí, pero no me importaría acabar contigo también. El sirviente lancero ignoró mi estocada, levantando su lanza para sujetarla con firmeza. Regulado la mera distracción. «Qué bajo he caído». Suspiró. «Y tengo que luchar contra un mocoso como este. Saber, no dejes que te enfade». La voz del maestro se escuchó a través de nuestro enlace. Apreté los dientes, pero respiré hondo y no caí en sus provocaciones. «Siéntete libre de volver corriendo a la otra pelea». Me quité el casco para que pudiera ver mi sonrisa burlancia. «Pero ambos sabemos que solo estás usando esto como excusa para escapar». La expresión de Lancer se ensombreció. «¡Qué insolencia!». Grunó. «¿Por qué debería sorprenderme que te aliaras con él?». Me reí de su enfado. «Vamos, viejo, a ver si te dejo llamarte rey delante de mí. No necesito que un niño como tú reconozca mi autoridad». Su energía mágica se desbordó. «Construí mi reino sobre los cuerpos empalados de mis enemigos, miles de los míos murieron a mis manos». Agitó la mano y unas estacas brotaron de la tierra. «Graba mi nombre en tu mente, pues la tierra que pisas, y conoce mi legado». Extendió ambas manos mientras las estacas comenzaban a aumentar. «Soy Vlad, rey de Valaquia, el empalador». Reuní mi propia energía mágica, mi explosión de maná estalló a mi alrededor con mi relámpago característico. «Soy Mordet Pendragon, el legítimo heredero de Camelot». Apreté mi espada con fuerza mientras todas las estacas volaban hacia mí. «Y yo seré quien te corte la cabeza». «Rebelde», gritó el rey furioso. «Una burla para todos los que ocupan un trono». Me empujé hacia el suelo y me lancé hacia el torrente de estacas. Sus filos se astillaron en mi armadura, mi relámpago, lo que me fortaleció para soportar la presión. Blandí mi espada varias veces para contrarrestar el impacto del ataque, lo suficiente como para atravesarlo sin sufrir heridas notables. Nuestras armas chocaron, y él blandió su lanza con todo el peso de su cuerpo. Saltaron chispas al chocar las hojas. Lo empujé y le di otro golpe completo hacia el torso, pero lo bloqueó de nuevo. Otro ataque descendente partió el aire, apuntando a su cabeza mientras él se abalanzaba sobre mí para desviarlo. Continuó mi ráfaga de ataques, cada uno con la capacidad de partirlo en dos si se demoraba un segundo. Cada vez que nos encontrábamos, el suelo bajo nuestros pies se hacía añicos y él retrocedía 1 o 2 pasos. «¿No puedes seguirme el ritmo, viejo?». Me reí. «¿No dijiste la última vez que eras invencible en tu territorio?». «Así es, ese bastardo mencionó algo sobre que era más fuerte mientras estaba en su tierra, pero no lo estoy viendo esta vez, así que supongo que este mundo falso lo estaba reprimiendo». «No te engañes». Se burló, agitando la mano, llena de aura siniestra. A los lados, unas estacas sobresalían del suelo. Rápidamente giré mi cuerpo y los corté a todos, con una leve sensación de peligro en la nuca mientras venían hacia mí. Se lanzó a un lado, rodeándome la espalda, atravesando el aire con su lanza. Sus amplios movimientos apuntaban a la parte inferior de mi cuerpo. Golpeé mi espada contra el suelo para bloquear su ataque. Un rayo crepitó en mi mano mientras la lanzaba hacia él. Con un estallido de velocidad lo esquivó fácilmente, golpeando su lanza sobre mí justo cuando yo apenas podía levantar a Clarent para bloquearlo a tiempo. «TCH». Chasqueé la lengua, molesto. «Es más rápido que yo, pero yo soy más fuerte que él».
Y él también se dio cuenta, ya que cambió de estrategia y ya no me enfrentaba de frente. Golpeando mi pie contra el suelo, mi explosión de maná reunida estalló en todas direcciones, derribándolo. Jinete, deja de estarte parado. Gritó. De acuerdo. La voz de ese cabrón molesto llegó a mis oídos, su lanza apuntando a mi espalda. ¡Raa! Solté un grito de dolor. Su lanza atravesó mi armadura en la parte baja de la espalda, clavándose en mi carne. Blandí mi espada en un amplio arco para apartarlo. Bien hecho, Rider. El rey estaba de vuelta sobre mí, blandiendo su lanza contra mi hombro y lanzando más estacas hacia mí. Me agaché a un lado, blandiendo mi espada contra las molestas estacas que brotaban del suelo. Apoyándome de nuevo en mi ráfaga de maná, recuperé rápidamente el equilibrio y desvié su lanza con toda mi fuerza. Berserker sin mente. El lancero sonrió con suficiencia, retrocediendo un paso. Aquí voy. El jinete descendió en picado sobre su montura, ganando velocidad a un ritmo asombroso, envuelto en un aura de maná perceptible. Levanté rápidamente a Clarent y me preparé para el golpe, con los pies clavándose en el suelo cuando su lanza impactó. La tierra a mis espaldas se desgarró y forcé todos mis músculos para mantenerme en pie. Estacas salieron disparadas del suelo, perforando mi armadura y desgarrándome antes de que pudiera destruirlas. Maestro, dame tu maná. Grité a través de mi enlace. Usaré una de esas pociones de maná que me dio Willow. Vuélvete loco. Respondió, y no pude evitar sonreír con suficiencia. Saber, por el poder de este hechizo de comando, sentí que mi cuerpo se llenaba de poder y sabía exactamente cómo liberarlo. Resistí la fuerza del golpe, aunque sentí la conmoción en todo el cuerpo y algo de sangre se me escapó de la boca. Pero mi aura explotó, mi rayo se desató y mi maná me envolvió. Mi turno. Grité, mientras el filo de Clarent se veía repentinamente envuelto por una densa sed de sangre que se elevaba hacia el cielo. Clarent Blood Arthur. Blandí mi noble fantasma, y la columna de energía, de odio e ira, cayó justo encima de Rider. Oh, no, estoy en peligro. Esa estúpida sonrisa suya no abandonó su rostro. El suelo se rompió por completo, desplazando grandes franjas de tierra mientras la explosión se propagaba en todas direcciones. Mi cabeza se giró hacia un lado ante la chispa de energía que reveló hacia dónde se había teletransportado Rider. Eso fue un ser se detuvo, mirando a su montura, sorprendido cuando empezó a perder altitud. Y lo miré a los ojos, mi mano vacía todavía extendida con Clarent alojado en el cuello de su bestia. El cuerpo de su montura se estrelló contra el suelo y Rider se puso de pie tambaleándose. Volví a estallar en una explosión de maná, sabiendo que probablemente estaba poniendo a prueba al nigromante, pero sabía que tenía que terminar esta pelea. Lancé un rápido golpe en el aire, y Clarent regresó hacia mí con otro relámpago. Mis pies ya se elevaban hacia él, y ataqué al sirviente de pelo rosa. Intentó esquivarme, pero mi espada le atravesó el pecho, y la sangre le brotó a borbotones. Dejó caer su lanza, cayendo al suelo. Por fin te pillé. Sonreí ferozmente. Clarent se giró boca abajo, con el borde apuntando hacia su corazón. Jaja, sí que lo hiciste. Volvió a reír. Bueno, fue divertido mientras duró. Parpadeé, confundido por su respuesta. Eres una persona extraña, murmuré, y bajé mi espada. Se le escapó la sangre de la boca. Juguemos otra vez, dijo alegremente, a pesar de tener mi espada clavada en su corazón. Su cuerpo empezó a disiparse, y vi cómo el maná ascendía hacia el cielo. Sí, supongo que fue bastante divertido, aunque me molestaste un poco. Me giré hacia mi último oponente, Lancer, que caminaba hacia mí con sangre goteando por su cuerpo. Escapó de un impacto directo de mi noble fantasma, pero era evidente que la explosión lo alcanzó. Parecía inmolesto, pero mantuvo la dignidad y dejó escapar un suspiro. Soy el último entonces, murmuró, mirando las partículas de maná que flotaban en el aire. Rider. Rebelde, ¿cuál es tu deseo sobre el ideal? Preguntó. Lo pensé un momento antes de responder. Quiero una oportunidad de sacar la espada de la piedra y demostrar mi valía. Lancer me miró un momento antes de estallar en carcajadas. Echó la cabeza hacia atrás, y su risa estruendosa llenó la atmósfera tensa. Ja. Se aferró la cara con fuerza, y finalmente me di cuenta de que algo andaba mal. Estaba tenso, y parecía que le dolía. Ja. Gruñó, y sus ojos cambiaron de color. Danik, ¿qué haces? Giró el cuerpo como un loco. ¿Qué demonios? Murmuré mientras observaba su cuerpo retorciéndose. Te dije que no usaría este noble fantasma. Rugió. La lanza cayó a un lado. Soy un rey, no esta abominación sediento de sangre. Sus orejas comenzaron a alargarse, su piel palideció y su boca se llenó de colmillos. Mi conocimiento de él entró en mi mente a través del Grial, la leyenda asociada con Vlad el Empalador, el vampiro Drácula. Rebelde, su voz distorsionada llegó a mis oídos. Acaba conmigo. Tembló, sus manos se convirtieron en garras mientras luchaba claramente contra la transformación. El gilipollas de su amo probablemente usó un sello de comando. Sus nuevas garras se clavaron en su propia carne. No soy esta cosa, no soy Drácula. Me mordí los labios y alcé la espada mientras caminaba hacia él. Me miró con ojos suplicantes. No es así como quería que fuera. Aunque fuera mi enemigo y quisiera cortarle la cabeza, pero no así. Simplemente me pareció mal. Su respiración se volvió errática. Soy un rey. Hice lo que hice y no diré ni una palabra sobre cómo me juzgó la historia. Se puso de pie, con las piernas temblorosas. Pero no me convertiré en este monstruo repugnante. Su grito distorsionó el aire a mi alrededor. Extendió la mano, temblorosa, y tuvo que sujetarla con la otra. Aferró el filo de mi espada, y la ignoró mientras se hundía en la palma, llevándosela hasta el cuello. Parecía derrotado. Concédeme una muerte real. Respiré hondo, forzando el brazo y apreté la espada contra su carne. Sí, así es como debe actuar un rey. No me gustaba, pero no podía evitar respetarlo así. Eres Vlad, rey de Valaquia, y así es como te recordaré. Cerrando los ojos, blandí mi espada. Al oír el golpe de su cuerpo al caer al suelo, miré al cielo y vi cómo nuevas motas de maná se elevaban por el aire. ¿Por qué mis victorias siempre son tan amargas? Punto de vista de Willow. Tomaré tus enseñanzas en serio, Kiron. Lo siento. Dije en voz baja hacia Aquiles. Ni siquiera me di cuenta de que lo dije hasta que las palabras salieron de mi boca.
Aquiles, a pesar del ambiente, se limitó a reír. Dios mío, acabas de disculparte por matar a alguien que intentaba quitarte la vida. Se dio una palmada en la frente y soltó un rugido. Y me di cuenta de que eras sincero. Negó con la cabeza, recuperando la compostura. Se me escapó de las manos. Una sonrisa melancólica se dibujó en su rostro. No escupas en su memoria. Luchaste y lo venciste en una pelea, siéntete orgulloso de ello. Sí, recuperé la compostura. Me dejé llevar por el momento y recordé cómo murió mi propio maestro. Sonreí con amargura al recordarlo. ¿Seguimos? Mis espadas me rodeaban y estaba listo para volver al modo batalla. Siempre. Tomó postura, aunque esa pequeña chispa en sus ojos había desaparecido. Me detuve a observarlo y una pregunta me vino a la mente. Oye, ¿cuál es tu deseo? Pregunté. ¿Mi deseo? Me miró confundido. Bueno, supongo que diría que quería cumplir la promesa que le hice a mi madre. Se golpeó el pecho con el puño cerrado. Vivir como un héroe y morir como un héroe, declaró con orgullo. Pero, sinceramente, solo vine a luchar. Se rió entre dientes. ¿Y tú, casta cazadora? Volví la vista hacia Atalanta, que ya tenía flechas preparadas contra la cuerda de su arco. Bajó lentamente el arma, mirándome de reojo. Quiero traer la salvación a todos los niños del mundo. Quiero que todos conozcan el cariño y el amor. Eso no fue lo que esperaba. El Grial no puede conceder ese deseo, respondí. Atalanta, sorprendentemente, no me discutió ni se molestó por mis declaraciones. Ella lo sabe, murmuró Aquiles. Sabe que es un sueño imposible, pero aún así lucha por él. El Grial no tenía forma de hacer algo al respecto. ¿Qué haría? ¿Enviar a todos los niños sin familia a adultos solteros? ¿Clonar adultos y entregárselos a los niños? Traería el caos al mundo. Para ser honesto, perdí las ganas de luchar contra ellos. Después de matar a Quirón, simplemente, ya no quiero matarlos. Mi deseo por el Grial no ha cambiado, pero tal vez exista una alternativa. Está bien, ya terminé. Me puse de pie, soltando mi espada. ¿Qué? Aquiles me miró extrañado. Ya terminé, no quiero pelear más. ¿Así, no es como funciona esto? Me gritó Aquiles. Toma tu arma y lucha contra mí. Quiero una lucha de héroe, viviré o moriré como un héroe. Está bien, entonces vive como tal, respondí. Escucha, Aquiles, cállate. Atalanta saltó. ¿Qué dices? Parece más receptiva a la persuasión. En otro tiempo, en otro lugar. Hubo otra guerra del Grial y algunos de los participantes se quedaron incluso después de que el Grial fuera desmantelado. Atalanta suspiró. Los muertos no pertenecen a los vivos. Tuvimos nuestra época, nuestra era pasó. Dile eso a Medea, la que está comprometida con su amo. Arqueé una ceja. ¿Qué? Exclamó Atalanta al oír mis palabras. Aunque mi conocimiento sobre su relación no era muy detallado, sabía que ciertamente compartían algún tipo de vínculo. Es una monada, incluso conseguí una invitación de boda, sonreí. De hecho, ella hizo la ropa que llevo puesta. Es muy hábil. Y empezó su propio negocio vendiéndosela a otras personas. Claro que abusaría de su invocación así. Atalanta se llevó la mano a la cara. Pero aún así, ¿casada? Tengo la intención de llevarle a mi sirviente, y ya le prometí una salida al asesino de negro. Sin mencionar a mi compañero que lucha allá. Señalé con el pulgar hacia la presencia de Mordred. Entonces, ¿qué son dos más? Hermana, ¿de verdad estás considerando esto? Aquiles la miró. Admitió que parecía un poco avergonzada. Bajó un poco las orejas ante su mirada. La pequeña Medea se casa, dijo en voz baja. Maldita sea, murmuró Aquiles. ¿Y qué gano yo con esto? Bueno, pues no te daré más nalgadas, por ahora. Muy bien, vamos, imbécil. Me enseñó el negro. Bien, bien. Puse los ojos en blanco. Bueno, habrá muchas peleas en el futuro. Ofrecí, y él se animó un poco. Sin mencionar a los otros sirvientes que siguen vivos y a quienes no les importaría un entrenamiento ocasional. Y mencioné mi mundo natal, la era de los dioses, que nunca terminó. Hay mucho que hacer allí para alguien con tus habilidades. Empecé mi discurso. ¿De verdad hay algo malo en vivir una segunda vida? Que te jodan, espetó Aquiles, pero no era tanto por mi enojo por mis sugerencias, sino por saber que ambos sabíamos que lo había seducido. Hermana, ¿qué te parece? Te sigo en esto. Atalanta lo miró y luego me miró a mí. No he tenido noticias de mi maestro desde mi invocación. Juré luchar por él, pero no creo que siga vivo. El hecho de que estemos teniendo esta conversación probablemente significa que el sacerdote hizo algo con seguridad. Sí, yo también, murmuró Aquiles. Interesante. No temo caer en batalla contra un enemigo honorable, Aquiles. Lo miró de nuevo. Pero, bien. Aquiles la interrumpió con un suspiro. ¿Qué es lo peor que podría pasar? Al menos podría tener otra buena pelea antes de desfallecer. Las comisuras de mis labios se curvaron. Bien, ahora discutamos los términos. Terminaría esto rápidamente e iría a ver a Baikou. Por el consumo de mi energía mágica, me di cuenta de que su batalla se estaba poniendo intensa. Chapter 192. Chapter 183. Puff lancero del rojo, carne maravilloso. Exclamé, chocando con mi enemiga. Su espada era mortal, afilada y precisa en cada movimiento. Mi lanza, que atravesó el aire docenas de veces en un solo aliento, se encontró con una velocidad que tal vez superó la mía y una técnica que no pude evitar admirar. Mis llamas chocaban a cada intervalo con su rayo divino que tanto se parecía al de mis hermanos. Oh, Agni. Activé mi ráfaga de maná una vez más durante esta pelea, solo para encontrarme con su propio cuerpo envuelto en un rayo que me protegía. El suelo debajo de nosotros se volvió derretido, y el aire crepitaba con agudos rayos, nuestras armas se empujaban unas a otras, sin ceder ni un centímetro. Acumulé poder en mi ojo, la autoridad del sol, heredada de mi padre, y lo comprimí antes de dispararlo. Un rayo de destrucción pura atravesó el entorno, quemando el aire al contacto. Inesperadamente, mi oponente lo enfrentó de frente. Espada en mano, rodeada de un rayo, se aseguró con su espada y lo bloqueó. La luz del sol luchaba contra su espada, pero de alguna manera, logró resistir. Mi oponente, la hermana de mi hermano, dio un paso al frente y cortó mi ataque.
Un ataque barra poder en el que tenía cierta confianza. No se detuvo, no disfrutó de su pequeña victoria, sino que me atacó una vez más. Me dominaba con su fuerza pura, rompiendo mi guardia. Su espada destelló, clavándose en mi pecho. Retrocedí con rapidez, un movimiento que apenas alivió una herida profunda, incluso con mi armadura. Sí, mi armadura, que debería anular aproximadamente el 90% de cada golpe, fue superada, ignorada por falta de un término mejor. No, no era del todo exacto. Mi armadura ofrecía resistencia, pero era notablemente menor de lo que debería. Sin mencionar que ella bloqueó mi ataque anterior, dispersando de alguna manera el peso acumulado tras el golpe. No debería sorprenderme en este punto, ya que me había quitado el brazo antes. No me afectó, ninguno de los dos se rendiría ante heridas como estas. Planté mi pie delantero con firmeza, reuniendo suficiente fuerza, y lancé mi lanza con el poder explosivo de mis llamas hacia atrás. Sabiendo que no podía evadir ni bloquear adecuadamente, en cambio, se aferró al asta. Mi lanza se clavó en su estómago, pero resistió lo peor apretando los dientes, con la mano ardiendo mientras agarraba mi lanza divina. ¡Ja! Blandió su espada con una mano, descargando su rayo desde arriba. Decidí dar un paso atrás, tras ganar este pequeño intercambio. Llegó justo a tiempo, pues una fuerza invisible se extendió por el campo de batalla. Un ataque sónico excavó zanjas de tierra a la distancia, algunas incluso en dirección a nosotros. Ambos nos dimos cuenta del peligro y saltamos para hacernos a un lado antes de que el suelo en el que estábamos desapareciera. Fue un lapso momentáneo en nuestra batalla, ambos mirando a la extraña criatura que se podía ver en la distancia. Mi oponente, más aún, miró a la criatura, reconociendo a quien luchaba contra ella. Podría haber atacado justo cuando ella bajó la guardia, pero contuve mi lanza. Esa no era la victoria que deseaba. ¿Es prudente ignorarme en nuestra batalla? Pregunté para llamar su atención una vez más. Pude ver que dudaba en ignorar lo que sucedía con su amo. Su preocupación revelaba su carácter, así que no la culpé por ello. Qué extraño era ver a una berserker tan lúcida, pensar con tanta racionalidad. Era y una pequeña broma que me pareció divertida. Como su maestro la llamaba sable, así que no dije nada al respecto. Mi habilidad y discernimiento de los pobres me permitió ver su verdadera naturaleza y carácter. Sin embargo, aún no me permitía comprender completamente a su maestro, quien seguía siendo un enigma para mí. En otro tiempo y lugar, desearía haber aprendido más sobre él. Luchar contra él, no como enemigos, sino tal vez en un duelo amistoso. Gracias por esperar, dijo en voz baja, recuperando la determinación y colocando su espada en la posición correcta. Por supuesto. Sonreí levemente, blandiendo mi lanza hacia atrás entre las llamas flotantes. No hubo más palabras al comenzar el siguiente enfrentamiento. Ella estalló con su rayo divino. La ausencia de un drenaje evidente en sus reservas mágicas solo sirvió para enfatizar la fuerza de su maestra para soportar sus continuos gastos. Era vagamente consciente de cómo mi maestra estaba absorbiendo energía mágica por medios antinaturales, y aún así, me seguía el ritmo en gasto. Rápido. Debería haber sido más rápido ya que fui invocado bajo la clase Lancer, sin embargo, ella no me perdía en lo más mínimo, e incluso era más fuerte que yo en otros aspectos. Me moví lentamente hacia un lado, su espada me cortó la mejilla y nuestros ojos se encontraron con mi propia lanza balanceándose hacia su cabeza. Giró rápidamente, apartándola con un movimiento de muñeca e intentando seguir con un corte descendente hacia mi cuello. Levanté la rodilla hacia la herida en el estómago, pero ella lo detuvo con el puño. En cambio, me agaché, atacando sus piernas, pero ella optó por intercambiar el golpe, con la espada apuntando de nuevo a mi cuello. Al darme cuenta de que perdería en este intercambio, mis llamas estallaron entre nosotros, derribándonos a ambos. Tus artes marciales son ejemplares, la elogié. No me atrevo a afirmar ser superior a ti en este aspecto. Tu técnica es una que nunca había experimentado, pero eres de los mejores con los que he cruzado espadas. Respondió con sus propias palabras. Ojalá tuviera la oportunidad de demostrar mi habilidad con el arco, pero, por desgracia dije lanzando mi lanza hacia ella, esta clase me limita. Ella sonrió levemente. Yo también quisiera poder competir contigo con el arco. Era extraño luchar a muerte así y no sentir rencor hacia ella. Aunque seguía proyectando a mi medio hermano sobre ella, no era por rencor ni ira. Agité mi mano y mis llamas divinas se condensaron y dispararon. Ella blandió su espada, descargando rayos de su rayo divino para interceptarlo. Y de nuevo comenzamos otro enfrentamiento. Punto de vista de Wilhelm, Aquiles y Atalanta habían cumplido con los términos que les exigí. Incluso optaron por abandonar la fortaleza y regresar al pueblo que conocimos. Quería que estuvieran lejos, por si el sacerdote intentaba usarlos para algo. Si intentaba usar un sello de comando para teletransportarlos, confiaba en poder interrumpirlo con mi experiencia en manipulación espacial. Me mordí el labio, mirando hacia dónde se dirigía Mordred. Sabía que podía arreglárselas sola, pero, curiosamente, me preocupaba. Le di a Kairi algunas cosas que deberían inclinar la pelea a su favor, pero tanto Lancer de Negro como Rider de Negro brillaron por su ausencia. Bueno, confiaría en mi nuevo hijo. También tenían un conjunto completo de sellos de mando, lo cual no era nada despreciable. Solo tenía una estimación aproximada de la distancia que Raikou y Karna se habían alejado. Normalmente, necesitaría cálculos especiales para navegar por este pequeño mundo, ya que era una faceta del noble fantasma de alguien, pero dado el desorden, no sentí que me estorbara, sobre todo si solo tenía que observarlo todo a esta distancia. Agarrando a Mirage, lancé mi espada por el aire. Estaba a punto de saltar cuando noté que el cielo cambiaba de color. Una sensación de peligro me invadió y venía de la dirección de Raikou. Sin pensarlo dos veces, atravesé rápidamente la zona. El paisaje a mi alrededor cambió en un instante. El suelo se había convertido en lava en muchos puntos, y había cráteres cubriendo el suelo. Maestro. Escuché la voz de Raikou no muy lejos. No se veía en muy buen estado, incluso tenía varias heridas. Raikou, dije en voz baja. ¿Estás herido? Maestro, estoy bien. Me despidió rápidamente. Escápese, por favor, maestro insistió. Maestro de Minamoto no Raikou. La voz de Karna resonó. Se quedó flotando frente a mi sirviente. Has llegado. Dijo, mirándome a los ojos. Has aparecido en el momento oportuno.
Tu sirviente luchó con valentía, pero acabaré con esto con mi ataque más poderoso. La armadura que lo rodeaba se quemó. Su armadura, que pude deducir era de origen divino, se desintegró por completo. Necesitaré un golpe que lo aniquile por completo, declaró, alzando los brazos, y el cielo, ya tenso, se quebró y se hizo ánicos. Maestro. Gritó Raikou. Por favor, huya. No sé si podré con esto, y no quiero que caiga por mi ineptitud. La miré, luego a Karna, quien me puso los pelos de punta. Aún así, te quedarás aquí y lucharás hasta el final. Negué con la cabeza. Ya te lo dije, estamos juntos en esto. Si quieres luchar, te apoyaré como tu maestro. La expresión de conflicto en su rostro era difícil de ver, pero sabía que esto significaba mucho para ella. No me voy. Crucé los brazos. Así que solo tienes que hacer todo lo posible por protegerme. Maestro, y su mirada se suavizó. Un maestro es parte de la fuerza de un sirviente. Karna nos observaba desde arriba, con una sonrisa sorprendentemente amable. Solo puedo culpar a mi desgracia de no tener uno tan bueno como el tuyo, hermana. La forma en que llamó a Raikou hermana hizo que mis ojos se abrieran un poco, la familiaridad y amabilidad que transmitía en esa palabra me hizo cuestionar cómo se veían realmente el uno al otro. ¿Fue su forma de reconocer a Raikou como un igual? Extendí la mano y el bastón de Magnus emergió de mi anillo. Gran curación. Era uno de los hechizos de curación más poderosos que aprendí en Esquirim, y que podía lanzar razonablemente sobre otra persona, y las heridas de Raikou comenzaron a sanar visiblemente. Bien. Karna parecía complacido. Que nuestra lucha llegue a su fin. Levantó los brazos, casi con pereza, mientras el espacio mismo temblaba y se incendiaba. Fue como si un segundo sol descendiera en este mundo en miniatura, y las costuras que lo mantenían unido comenzaron a colapsar por el gran peso detrás de sus acciones. Una columna de fuego estalló a su alrededor, convirtiendo el suelo en escoria fundida. Ríos de lava se desbordaron en cascada en todas direcciones. Los fuegos se aglomeraron y se combinaron en la apariencia de un ojo, uno que observaba a todos los seres vivos y los juzgaba. Quizás me equivoqué, pero parecía que posó su mirada en Raikou por solo un segundo más antes de explotar en un tono rojo que superó a los otros fenómenos que cubrían el cielo falso. Las llamas y la luz se combinaron y un arma descendió en la mano de Karna. Peligro. Muerte. Destrucción. Los sentimientos que prácticamente me gritaban emanaban de esa lanza. Era la misma lanza que sostenía antes, pero cambiada. Parecía diferente, pero esa era solo su apariencia física. Fue más. Mocoso, esto es peligroso. Rai habló en mi mente. No necesitaba que me lo dijeran. Raikou. Levanté la mano que contenía el contrato entre nosotros. Por el poder de estos dos sellos de comando. La energía mágica estalló. Usa todo lo que tienes y libera tu noble fantasma, declaré. Su poder se expandió inmensamente temporalmente. Y alzó su espada. No solo extraía la mayor cantidad posible de energía mágica de mí, sino que los sellos de comando elevaron su siguiente acción a varios niveles. Conoce la misericordia del rey de los dioses, declaró Karna, con la voz vibrando en el aire mientras sostenía la lanza y nos señalaba. Se convirtió en un nuevo sol en el cielo. Ah, no. Me miró. Aceptaste voluntariamente a un demonio como yo como tu sirviente. Dijo en voz baja, con el rostro lleno de determinación. Si así lo ordenas, yo, Raikou, me convertiré en un Obi. El rayo divino estalló a su alrededor. Casi como si desafiara al sol divino en el cielo, retándolo a atacar. Las ondas de rayos púrpuras se arquearon por el suelo con Raikou en el epicentro. Venid a mí, mis leales súbditos, mis extremidades, mis brazos y mi armadura. Los 4 reyes celestiales están ante vosotros. Varios relámpagos atravesaron los cielos ardientes, impactando contra el suelo. 4 Raikous más aparecieron en el punto de impacto. Cada uno empuñaba un arma distinta, una katana distinta a la suya. Un hacha de batalla que brillaba como el oro. Una lanza que fluía como el agua. Y un arco que el viento parecía enrosca. Reforzado por el poder de los sellos de comando, este noble fantasma era poderoso, pero con este solo ataque, infligiré la extinción. Karna se mantuvo firme, y su poder aún parecía eclipsar el de Raikou. Reducirme a cenizas. Apuntó su lanza hacia abajo. Hubo algo que me generó curiosidad desde que adquirí el Boosted Gear. Mirando a Raikou, que parecía listo para atacar de frente. ¿Qué pasaría si potenciara un fantasma noble? Pregunté en voz baja, levantando la mano hacia los clones de mi sirviente. Rai empezó a reírse como loco. Impulso, impulso, impulso. 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 No tenía muchos potenciadores guardados en ese momento, pero sentí que era la cantidad justa para una primera prueba. Si no hubiera estado en balance de aquel, con los medios para controlar mejor este poder, nunca lo habría considerado. Transferir. Los clones, el noble fantasma de Raikou. El poder, su existencia se amplió, y sus formas físicas se sucedieron. No se trataba solo de aumentar la energía mágica para fortalecerla. Conceptualmente, añadía poder al peso de la leyenda. Casi como un fantasma roto, pero con una forma de aplicación diferente. Los ojos de Raikou se abrieron, e incluso Karna parecía completamente aturdido, aunque ninguno de los dos se permitió distraerse. Vasavi Shakti. Las palabras de Karna silenciaron al mundo. Bueno, excepto por otra voz. Llamada de la tormenta del Rey Wei, la ineludible red celestial. Los 4 clones gigantes atacaron juntos. Una enorme columna de luz descendió, un decreto para exterminar todo lo que estaba abajo, un juicio divino de un dios. Desde la tierra, los clones gigantes de Raikou ascendieron. El que empuñaba el arco desplegó todo su poder en un solo disparo antes de dispersarse. El poder del viento lo arrastró, trayendo consigo la furia del huracán. El clon que empuñaba una katana salió disparado, ardiendo brillantemente por un momento, blandiendo la espada e invocando un fuego para enfrentarse al sol. El que tenía la lanza atravesó hacia la purga que se avecinaba, el decreto de aniquilación con la fuerza de un tsunami. El último, empuñaba un hacha dorada, y con todo su poder, asestó un solo corte. La luz dorada se concentró en el borde del hacha y se precipitó hacia la amenaza que se aproximaba. Los 4 ataques elementales, potenciados por el poder de los sellos de comando, se incrementaron mucho gracias a mi propio esfuerzo. Raikou alzó su espada y todos los relámpagos que reunió crepitaron a su alrededor.
Ese familiar rayo púrpura que se sacudía en todas direcciones, latiendo con divinidad. El poder acumulado era inmenso. El aire crepitaba con estática residual a cientos de metros a la redonda. Convertida en el rayo divino, lo atrapó todo y se elevó hacia el cielo. La lanza, que parecía capaz de derribar dioses, fue recibida con igual intensidad. Quizás fue porque Karna no pudo ejercer todo su potencial, o fue por mi interferencia, pero el rayo de Raikou irrumpió en el ataque con la ayuda de sus clones. Tuve que invocar un escudo para protegerme de la colisión de poder y la subsiguiente erupción que se creó en el punto focal. Los dos noble fantasmas se estancaron y se dispersaron. Tanto Raikou como Karna cayeron del cielo y se estrellaron contra el suelo. Ambos parecían estar en mal estado y se pusieron de pie temblorosamente. Karna, el primero en actuar, puso la mano en el suelo. Espinas de fuego surgieron del aire, llenando el espacio mientras se dirigía hacia Raikou. Agité mi bastón y disparé flechas relámpago para interceptarlo. Raikou me miró brevemente antes de abalanzarse sobre Lancer. Karna intentó volver a encender sus llamas, pero parecían demacradas, casi ejercidas a la fuerza en lugar de la facilidad con la que las manipulaba antes. La espada de Raikou los atravesó con facilidad y la llama se dispersó con el toque de su espada. Karna levantó su lanza para bloquear, pero estaba claro que estaba en desventaja. Levanté el bastón, apuntando a Raikou. Dispérsate. Lancé el hechizo de ilusión con el que estaba más familiarizado. Nunca fue mi especialidad, pero era bastante decente. Además, con mi naturaleza de rayo, el hechizo encajó con mi objetivo. Una docena más de Raikou aparecieron a su alrededor, cada uno con un leve crujido, igual que ella. Añadiendo un hechizo para oscurecer la visión por un segundo, le hizo preguntarse cuál era ella. Con unos instantes más, Karna tal vez habría podido discernir cuál era real o no, pero en su estado de agotamiento, herido como estaba, fue suficiente. No tuvo más remedio que dejar que sus llamas lo envolvieran y estallaran en todas direcciones, un ataque a gran escala mientras todos los clones se movían juntos. Se dispersaron pero ganaron el tiempo necesario. La espada de Raikou encontró su objetivo, atravesando el pecho de Karna, sin armadura divina para mitigar el daño. El cuerpo de Karna quedó empalado en el suelo, con la espada de Raikou asomando, y él no opuso resistencia. Una sonrisa de satisfacción se dibujó en su rostro. Bien hecho. En cambio, la elogió. Luchaste bien. Solo gané porque tuve ayuda. Raikou negó con la cabeza. Un maestro es parte de tu fuerza, hermana. Karna soltó una risita tensa. ¿Sabes que no somos parientes? Karna cerró los ojos. Soy consciente, respondió. Considéralo solo un egoísta. Esa sonrisa no abandonó su rostro, incluso cuando la suya comenzó a desvanecerse. Me pregunto si nos habríamos llevado bien en la vida. Creo que sí. Las amables palabras de Raikou me sorprendieron. Adiós, hermano. Ella aceptó el título, despidiéndose por última vez. Le di un momento para que se recompusiera, observando cómo los restos de Lancer se alejaban. Me rondaban muchas ideas. ¿Habrían sido diferentes las cosas si Lancer hubiera tenido un maestro como Dios manda? Por lo que dijo Atalanta, no estaban en contacto con el suyo, así que era probable que Karna no lo estuviera. Karna, qué tipo tan aterrador. Esa lanza suya era peligrosa y me asustó mucho recibirla. Si Raikou no tuviera su cazadora misteriosa, combinada con 2 sellos de comando y yo potenciando su noble fantasma, en cualquier otra circunstancia, no me habría quedado ahí viéndolo escapar. Pero dejé esos pensamientos de lado por ahora. Raikou, este lugar se está derrumbando, deberíamos irnos. El cielo se desmoronaba y se formaban fisuras en el mismo espacio que sostenía este pequeño mundo. Sí, terminemos esto, maestro. Raikou asintió. Sí, es hora de terminar esta guerra. Chapter 193. Chapter 184. Pozo Bernante, Juana de Arco, deseaba no tener que separarme de Willem. No quería darme la vuelta, pues solo sentiría tristeza al despedirme. Por alguna razón, se sintió como una verdadera despedida. Sabía que tendríamos que separarnos tarde o temprano, es solo que, nunca he tenido muchos amigos. Incluso cuando fui a la guerra, tuve admiradores, soldados y subordinados. Creo que la única persona a la que podría haber llamado amigo era Giles. El tiempo que pasamos juntos fue corto, pero me alegré de que me llamara amigo. Aunque me molestaba sin parar. Y tuve que resistir el impulso de golpearlo con mi bandera en muchas ocasiones. Estuvo bien. Me aseguraría de agradecer adecuadamente al Señor por darme tal regalo durante esta fugaz existencia. Nunca me arrepentí de mi decisión de escuchar la palabra de Dios. Si me hubieran presentado la misma opción, no habría dudado en seguir el mismo camino. Pero fue agradable experimentar algo un poco diferente en medio de las luchas que se libraron. Sinceramente esperaba no tener que luchar contra él. Haría todo lo posible por cumplir con mi deber, pero eso no significaba que quisiera hacerle daño. Dejé que el presentimiento de mi corazón me llevara a donde quería ir. La voluntad de Dios me guió a través de este campo de destrucción, navegando por los fragmentos del noble fantasma que quedaron destrozados por el ataque de Willem. Había trampas que esquivé, notando la débil pulsación de energía mágica. Parecía que mi fe me llevaba a evitar las peores, y las demás simplemente no podían hacer nada al activarse contra mi resistencia mágica innata. De vez en cuando aparecían algunos de esos soldados esqueleto, pero fueron derribados por un barrido de mi estandarte. Finalmente, llegué a un pequeño arco, una puerta a medio sostener que parecía seguir activa. De no ser por la guía que recibía, estaba seguro de que la habría pasado por alto, considerándola solo escombros. Entré sin dudarlo, el aire frente a mí era como agua mientras el paisaje cambiaba con un solo paso hacia adelante. Estaba en un jardín, o lo que quedaba de uno. Me rodeaban muchas plantas extrañas, pero hermosas. Muchas estaban perturbadas, destruidas o arrancadas de la tierra por la devastadora caída. Este lugar era extraño. Toda esta estructura era como un pequeño mundo en sí mismo. Cada puerta, aunque conducía a otro lugar, conducía a su propio espacio. Me sorprendió que Willem fuera capaz de destruir algo así con hechicería moderna. Por otra parte, había mostrado cualidades espectaculares desde el comienzo de esta guerra. Era capaz de luchar de igual a igual, e incluso derrotar a sirvientes sin dejar de ser un ser vivo. Y ver sus otras demostraciones de hechicería había sido revelador.
Apenas entendía lo básico, incluso con este conocimiento que me otorgó el grial, pero aún así, podía comprender lo asombroso que era como mago. Cuanto más me adentraba, más parecía todo el lugar y cosido, por decirlo de alguna manera. Como si una costurera hubiera tomado varias prendas y las hubiera convertido en algo ponible, aunque fuera incómodo de ver. Me acerqué a una última puerta, y la sensación que tenía se intensificó varias veces, y supe que lo que estuviera detrás de esa puerta era lo que estaba buscando. Sin dudarlo, lo abrí. Muchos ojos se giraron hacia mí. Te dije que llegaría hasta aquí, asesino. Una voz suave resonó en la habitación. Alcé la vista y vi a la asesina, Semiramis, sentada en un trono decadente. Parecía y apenas sostenido, y la sala misma parecía un mosaico de edificios diferentes, forzados a fusionarse. No vi de dónde venía la voz, pero miré a mi alrededor para estudiar rápidamente el área y buscar enemigos potenciales por si acaso. Y aparece una nueva actriz. Un hombre se adelantó haciendo una reverencia. Es un placer conocerlo, gobernante. Caster, dije en voz baja, mirándolo a los ojos. Era Shakespeare, un famoso dramaturgo. Tenía la mente llena de conocimiento sobre él y sus habilidades como sirviente. Él era débil físicamente, pero aún así me daba una sensación peligrosa. Ridículo. Espetó Assassins, furioso. ¿Cómo pudo recorrer lo que queda de mis jardines? Apenas puedo recorrerlos tal como están, y es mi noble fantasma. La fe en Dios no extravía. La voz se escuchó de nuevo cuando una nueva figura salió de detrás del trono. En cuanto lo vi, mi mente se paralizó y abrí los ojos como platos. Imposible, murmuré. No deberías estar aquí. Apreté mi estandarte con fuerza. Como era de esperar, usted también puede ver mi identidad. El hombre me sonrió. De gobernante a gobernante, es un placer conocerla, Santa de Orleans. Él es el amo de estos dos sirvientes, pero su verdadera identidad. Eres el gobernante de la guerra anterior, ¿cómo sigues aquí? Y por fin se encuentran, rió Shakespeare. ¿Qué les espera a nuestros dos compañeros de Dios? ¿Unirán fuerzas o lucharán por ideales diferentes? Y arruinaste el momento, dijo Assassin con expresión seria. A pesar del tono de sus palabras, la atmósfera estaba tensa, como si en cualquier momento fuera a estallar una pelea. Giré mi estandarte para defenderme mejor. Mi instinto me decía que esto solo terminaría en una pelea. Bueno. El otro gobernante se encogió de hombros. Supongo que ni siquiera escucharás lo que tengo que decir. Extendió la mano e invocó un arma, una katana bastante potente. Estás rompiendo las reglas, no hay nada más que decir, le fulminé con la mirada. Intento salvar a la humanidad, replicó. Usaré el grial para asegurarme de que nadie vuelva a morir, que nadie vuelva a sufrir. La humanidad será elevada a un estado superior. Es una idea absurda, repliqué. Si no puedes ver las fallas de tu deseo, entonces no hay nada más que decir entre nosotros. Miré a mi alrededor una última vez para hacerme una idea de cómo me atacarían. Entrégame el grial o lo recuperaré por la fuerza hasta que termine la guerra. El exsirviente del gobernante negó con la cabeza. Dejaré mi destino en manos de Dios. Tomó una postura. Si caigo, entonces mis ideales simplemente estaban equivocados. Sostuvo su espada en alto, con los ojos llenos de convicción. Y yo sabía que no le convencerían. Punto de vista de Willem. Mordred, Kairi. Prácticamente me deslicé hasta detenerme frente a ellos. Tenemos que salir de aquí. ¿Crees? Preguntó Mordred con descaro, señalando los agujeros en el cielo. Puse los ojos en blanco, blandiendo mi espada en el aire. Muy bien, pasen. Los empujé rápidamente sin oír ninguna respuesta insolente. Raiko no protestó y ella también pasó apresuradamente antes de que yo la siguiera. Solté un suspiro al mirar hacia arriba y vi un cielo más denso sobre nosotros, aunque seguía siendo artificial. Debería estar bien aquí. Me tomé un momento para recuperar el aliento. Bien, solo necesito un segundo. Mordred encontró un gran escombro y se desplomó sobre él, clavando la espada en el suelo. Sí, eso también sonó bien. Me dejé caer contra el mismo enorme trozo de piedra. ¿Todos bien? Sobreviviré. Mordred me despidió con un gesto. Estoy agotado, pero logré eliminar a dos. Parecía y orgullosa, pero con un ligero tono melancólico. Bien hecho. La elogié. No dijo nada, pero se animó un poco. Maestro, estás herido. Raiko decidió examinarme de cerca. Su mirada se posó en el agujero en mi armadura donde Kiron me atacó. Sí, rocé la zona con la mano. Ya estoy bien, se curó bien, respondí. Raiko frunció los labios, visiblemente molesta por mi herida, pero no volvió a hablar, simplemente siguió preocupándose por mí. Extendí la mano y la tomé, lo que me valió una sonrisa radiante. Con un pensamiento, comencé a lanzar un hechizo de sanación. Era mucho más fácil realizarlo cuando estaba en contacto físico con alguien que a distancia. Kairi llamé la atención del otro mago. ¿Estás bien? Pregunté. No parecía intacto. Sí, sí. Asintió, sacando un cigarrillo. Casi me dan unos ataques dispersos, pero estoy bien. No duras mucho en mi trabajo sin algunos hechizos de curación. Sonrió. Aunque esas pociones de maná son geniales. Me levantó el pulgar. ¿Te gustaría venderme algunas más cuando terminemos? Solté un bufido. Cuando terminemos, te daré unas cajas como agradecimiento. Agradecía su ayuda, y las pociones de maná no significaban mucho para mí, como si lo serían para otro mago. El otro maestro soltó una carcajada. Te tomo la palabra. Maestro, ¿podría quitarse esa armadura y descansar un momento? Raiko me miró con tristeza. Solté un suspiro. Para ser sincero, no confío en mi capacidad para recuperarlo si lo descarto ahora. Con lo mucho que he estado usando balance de aquel, probablemente me desplomaré en cuanto me lo quite. Los potenciadores me han superado constantemente, y mi cuerpo tendrá que lidiar con la tensión de alguna manera después de que termine. Terminemos con esto. Me levanté de nuevo, mirando a mi alrededor. Vámonos, carajo. Mordred saltó de su asiento, destrozándose el suelo. Su armadura no se veía bien y tenía algunas heridas, pero su sonrisa siempre estaba presente. Me acerqué y puse mi mano sobre su cabeza con una sonrisa. ¿Qué demonios está así? Estaba a punto de enfadarse cuando mi mano se iluminó con una luz negra. Y Kuloi, murmuró, pero lo aceptó. Luego cuéntame cómo te fue en la pelea.
Le sonreí. Bien. Gruñó ella, un poco feliz al parecer. Creo que esa de allá es otra puerta. Señalé un par de arcos, apenas unidos. ¿Estás segura? Kairi levantó una ceja. Me encogí de hombros. Estoy bastante seguro de que no pasará nada en una transferencia espacial, así que ¿qué podría pasar si me equivoco? De acuerdo. Asintió. Entonces, Guía me hizo un gesto. Reiko. Me volví hacia mis sirvientes. Aquí estoy, amo. Recuperó rápidamente su semblante serio. Estaba lista para la batalla. Estoy lista para lo que nos espere. Bien. Me di un puñetazo en la palma de la mano. Quiero volver a ver a ese sacerdote. Tengo unas palabras para él. Me acerqué y puse la mano contra el portal que parecía surgir al tocar los arcos. Está firme, dije antes de abrirme paso. Los demás me siguieron inmediatamente, pero mi atención se centró en el sonido del acero chocando en combate. Wilhelm. Jeanne se giró hacia mí sorprendida mientras desviaba una espada que la atacaba. Tú también has llegado. El sacerdote me miró. Estaba intercambiando golpes con el gobernante. Estaba intercambiando golpes con un sirviente. Wilhelm, cuidado. Es el gobernante de la última guerra, respondió Jeanne rápidamente, justo cuando los demás también lo hicieron. Eso explica demasiadas cosas. Entrecerré los ojos. Hay tantos bichos en mi sala del trono, dijo Assassin, con una voz retumbante por encima del ruido. Miré a la mujer que me resultaba familiar, sentada en un trono. La que hirió a Sir Wiggles. Una más grande que las demás. Sus ojos me miraron con furia. Sorprendentemente, ella no atacó de inmediato, sino que se limitó a observarnos perezosamente. Curioso. Caster, es tu turno, declaró mientras una nueva persona salía de detrás de un pilar cercano. Oh. De hecho, voy a subir al escenario. Qué raro. Dijo el hombre, el sirviente. Llevo tiempo queriendo verte, joven Wilhelm. Ah. Arqueé una ceja, aunque no desvié la mirada de mi alrededor. Supongo que no querrás presentarte entonces. William Shakespeare dijo, haciendo una reverencia. A su servicio. Parpadeé ante su descarada presentación. Lo admito, no pensé que me dirías tu nombre. Shakespeare soltó una carcajada. Un dramaturgo debe para conocer su nombre al público. Sonrió radiante. William Shakespeare, murmuré. Estoy un poco sorprendido, pero por lo demás me alegra conocerte. Soy un gran admirador de tu obra. El sirviente Caster parpadeó. ¿De verdad? ¿Es tan sorprendente? Sus obras son una de las piedras angulares de la literatura moderna. Ja. Se giró y señaló a Assassin. ¿Ves? Mis obras son famosas. El asesino frunció el ceño. Deja de jugar. HMPH, resopló Caster. De hecho, estuve en el club de teatro cuando estaba en la escuela. Admito que estaba un poco fascinada con él. No esperaba encontrarme con alguien como él aquí. Un artista, no un guerrero tradicional. Suspiré. Si tuviera una de tus obras, te pediría un autógrafo. Dicho esto, no estaba precisamente bajando la guardia. Estaba observando la habitación para ver si había algún peligro oculto. Después de sufrir la ignorancia de mis aliados, tus palabras me llenan de alegría. Se apretó el corazón con dramatismo. Cuánto desearía haber podido hablar más contigo. Negó con la cabeza. Ay, el escenario ya no espera, ni siquiera el escritor. Sonrió, y un libro apareció en su mano. Sentí una sensación de peligro, y una de mis espadas se disparó hacia él, atravesándole el cuerpo. Pero, no se inmutó, su sonrisa no se desvaneció. Su cuerpo, la herida, no sangró. De hecho, parecía más páginas arrancadas de un libro que carne de verdad. Me temo que no tengo elección. Había un ligero matiz de compasión en su voz. Mi noble fantasma ya había sido lanzado antes de tu llegada. Eres hábil en combate, magia y destreza marcial. Yo soy un servant débil, apenas capaz de blandir una pluma. Pero, dicen que la pluma es más poderosa que la espada. ¿Ponemos esas palabras a prueba? Con los brazos extendidos, el entorno empezó a cambiar. Su cuerpo se movió, convirtiéndose en trozos de pergamino que volaron a mi alrededor. Que se levante el telón y que empiece el espectáculo. Maestro. Gritó Raiko, pero su voz se cortó y desapareció. Los aplausos harán temblar la tierra, las ovaciones de 10.000. La voz de Shakespeare resonó a mi alrededor, incluso cuando perdí de vista todo lo demás. Bajé la mirada hacia mis manos y mis ojos se abrieron con horror. Mi cota de malla comenzó a desaparecer de mi cuerpo. Drive. Solté. No hubo respuesta, el pergamino comenzó a conglomerarse y a adquirir una forma física. He aquí el título de mi noble fantasma. Primer folio. Mi atención ya no estaba en la voz de Shakespeare, sino en la figura que apareció, manifestada desde su noble fantasma. Cabello rojo que combinaba con el mío. Ojos que coincidían con los míos. Y una voz que me aceleró la respiración. Hola, hijo. Chapter 194. Chapter 185. Me quedé mirando a la persona que tenía frente a mí. Sabía quién era, pero no podía pronunciar su nombre. Sentí que me temblaban los brazos y que mis manos se cerraban en puños. No, y esto es imposible, susurré. ¿Lo es? Respondió la persona, la cosa. Tú deberías ser la autoridad en lo que es o no imposible, ¿verdad? Levanté la mano y lo señalé con cautela. No eres real, declaré. Un producto de mi imaginación. Respiré hondo, recuperándome y esbozando una sonrisa burlancia. Es improbable que un fantasma noble de Shakespeare cause daño físico o mágico. Va contra su naturaleza, y sus palabras le bastaron en el pasado. Empecé a expresar mis pensamientos, distrayéndome de la persona que tenía frente a mí. La razón por la que no puedo oír a Bright, por la que no puedo sentir mi aura. Hice una pausa, intentando invocar un hechizo para actualizarme, incluso intenté usar el caleidoscopio, pero fue en vano. En circunstancias normales, habría entrado en pánico si todo lo mío hubiera sido sellado tan completamente por un enemigo, pero mi mente corría, a toda marcha, antes de finalmente ver a través de este noble fantasma. Es un ataque mental, le dije con desprecio. O mejor dicho, ataca el corazón. Esto no es real, yo no soy real, tú no eres real. Usa mis propias circunstancias para crear este mundo a nuestro alrededor. Agité la mano. No es un mundo real, sino una proyección de mi estado mental, de mi corazón.
Caminé hacia el borde, golpeando el costado sin reacción. Me estoy proyectando en este dominio superpuesto creado por su noble fantasma. Es por eso que no puedo usar mi magia, porque no estoy realmente aquí y al mismo tiempo estoy aquí. Estoy en mi propio mundo autónomo que en realidad no cambia nada del mundo exterior. Volví a mirarlo, a la falsa persona que nunca quise conocer. Eso es, ¿no? Sonreí. Bueno, puedo alabar a Shakespeare por crear su noble fantasma antes de que apareciéramos, por prepararlo así. Fruncí el ceño y me crucé de brazos. ¿Por qué te invocó su noble fantasma precisamente a ti? Si intenta sacarme de quicio, ¿no sería mejor mi madre? ¿Y qué tal una de mis chicas? Por favor, ambos sabemos que no te lo tomarías en serio si fuera una de ellas, se burló mi falso padre. Si fuera una de tus, citó en el aire, chicas, probablemente coquetearías con ellas sin importar lo que dijeran o hicieran. Sí, probablemente haría exactamente eso. Y si fuera mi mamá, bueno, no me importaría volver a verla, reflexioné en voz alta. ¿De verdad que te gusta oírte hablar? La versión falsa de mi padre me miró, casi con indiferencia al verme entender la situación con tanta facilidad. Por cierto, siempre te gusta hablar de tu talento para lo teatral. Se cruzó de brazos. Siempre tienes que intentar explicarlo todo, ¿verdad? Para demostrar lo inteligente que eres. Dio un paso al frente, mirándome. ¿Por qué no lo llamamos simplemente por lo que es? ¿Llamar la atención? Pero siempre ha sido así. Resopló. Incluso antes. Volvió a añadir comidas. Te uniste al club de teatro en la escuela, el único club en el que podías fingir ser importante. El único lugar donde todos podían centrar su atención solo en ti. Se giró, mirando hacia las paredes vacías. Deberías estar agradecido. Después de todo, este escenario está preparado solo para ti. Héroe de leyenda aquí para presenciar tus mejores momentos. Que te jodan, espeté casi inconscientemente. Como si tuvieras motivos para sacar esa mierda a relucir. Sí, qué padre tan horrible he sido. Volvió a poner los ojos en blanco. Te lo compensaré y te daré lo único que tanto anhelas. Sonrió con suficiencia, volviéndose hacia las paredes. Pueden ver, así que no te preocupes, vamos a darles un espectáculo. Levantó una mano, señalando hacia afuera. Pero primero, es importante presentar al elenco. No y abrí mucho los ojos al darme cuenta de lo que iba a decir. ¿Qué, querida hija? ¿Te avergüenzas de dónde vienes? Rió entre dientes. ¿Te preocupa cómo te mirará esa santa después? Tus indirectas no fueron muy sutiles al sondearla. ¿O quizás crees que a tu nuevo hijo no le gustará lo que tiene que oír, eh? Sentí que mi respiración se aceleraba. No sabía cómo reaccionar. Tomaré ejemplo de ti. Levantó las manos. Permíteme presentarme al público. Hizo una reverencia exagerada. Soy el padre de este bastardo. Hizo un gesto exagerado hacia mí. Soy el gobernante del infierno. Su sonrisa se volvió cruel. Soy Lucifer. Punto de vista de Mordred. En cuanto entramos, el noble fantasma de Caster Othred explotó. Nadie lo esperaba. No fue un ataque normal, y aunque golpeamos esa cosa que Caster había hecho alrededor del bastardo, no se movió. ¿Qué hiciste? Rugió la vaca, lanzándose hacia Caster. Me rindo. Gritó el lanzador, sorprendiendo a todos los presentes. Incluso la vaca se detuvo un momento, pero levantó su espada hacia él. Quítala. No. No puedo. Shakespeare levantó las manos en señal de rendición. Mi maestro usó un sello de comando para que se activara en tu maestro en cuanto entrara en la habitación. Entonces te mataré y acabaré con esto, declaró. Matarme no acabará con esto, se rió entre dientes. Está mintiendo, hazlo. Asesino entró, casi aburrido de la conversación. Nadie lo extrañará, siéntete libre. Tamborileó con los dedos en su trono, sentado muy por encima de nosotros. Perra molesta, resistí el impulso de empezar a golpearla con Clarent. Pero mi amo estaba justo detrás de mí, así que tuve que ser más listo. Pero ella no hizo ningún movimiento y los dos gobernantes se estaban enfrentando. Decidí esperar por ahora. La vaca se acercó y lo agarró del collar. Dime cómo terminarlo o empezaré a cortarlo en pedazos. No hay manera. El lanzador palideció. Tiene que liberarse él mismo. Entonces eres inútil. La expresión de la vaca se oscureció. Hay más posibilidades de que escape si sigo vivo, dijo Caster rápidamente. Si muero, durará para siempre, pero si estoy satisfecho, terminará con la bendición del dramaturgo. La vaca se burló. Y el lanzador esbozó una sonrisa pícara. Me pareció una tontería, pero algunos noble fantasmas son de lo más raros. Si le añades un sello de comando, pueden pasar cosas aún más raras. Ella le dio un puñetazo en la cara. Si fuera cualquier otra persona, lo alentaría totalmente, pero que se joda la perra vaca. Tiró su cuerpo a un lado y luego se acercó a la cúpula o lo que fuera que bloqueaba al bastardo dentro. Era obvio que no podía vernos, y alguien le hablaba. Se parecían, así que probablemente era su padre o algo así. No es que supiera nada de su familia. Permítanme presentarme al público. El extraño se giró hacia nosotros, obviamente hablándonos a través del fantasma noble. Soy el padre de este bastardo. Soy el gobernante del infierno. Soy Lucifer. ¿Qué? Solté, pero solo con intención de callar. Los dos gobernantes que habían estado peleando se detuvieron abruptamente, mirándose fijamente. La atmósfera tensa desapareció. Incluso Assassin se quedó atónito ante sus palabras. ¡Qué giro tan maravilloso! Gritó Caster alegremente, pero ni siquiera él fue atendido. Asqueroso. Asesino se burló. Esta miserable criatura debería ser expulsada del mundo. La vaca parecía furiosa. Sabía con certeza que esta perra destrozaría a ese tipo que se hacía llamar Lucifer si pudiera. ¿Wilhelm? Preguntó la santa mirándolo extrañada. Ya veo, hasta el diablo intenta detenerme. El sacerdote molesto también tenía una mirada extraña. Solo demuestra que voy por buen camino si las criaturas del infierno se interponen en mi camino. Quitaré esta mancha antes de salvar al mundo. El líder detuve el pensamiento en seco. ¿Realmente era un bastardo, eh? El bastardo literal de Satanás. ¿Y por qué te sonó familiar? Maestro, ¿qué demonios se supone que debo hacer? Le pregunté. Era Magus, debería saber más sobre esto. Esto está muy por encima de mi nivel salarial.
El maestro parecía conflictuado. Joder, esto no es bueno. ¿Eso significa que es un enemigo? ¿Es un demonio o algo así? Eso es malo, ¿verdad? Pero, aunque fuera un idiota y un imbécil arrogante, no era tan malo. Y es un poco como yo. ¿Era él también un bastardo no deseado? Mis dedos se apretaron alrededor del mango de Clarent. A la mierda contigo. Grité, girando la cabeza hacia el otro gobernante. Falso sacerdote. Apunté a Clarent hacia él. Padre lo eligió como su reina, no puedes decir ni una palabra de él. Así es, papá lo eligió. Eso significa que no es malo. Y es bueno conmigo, aunque sea un imbécil, me elogió e incluso quiso ayudarme con mi deseo. Eso no es algo que haría un maldito demonio. Mi luz estalló a mi alrededor. A ver si haces algo con mi espada metida hasta el fondo. Levanté el dedo medio, burlándome de él. Papá no estaba aquí, así que yo lo protegería en su lugar. Ahora él es parte de Camelot, y nadie puede decir nada malo de nuestra gente excepto nosotros. Punto de vista de Willem. Sentí mis músculos tensarse, con una mezcla de ira y ansiedad. Padre, no me hagas reír. ¿Sabes siquiera la definición de la palabra? Eres un inútil ausente. Me burlé, intentando quitarme de encima sus palabras. Se supone que eres mi trauma, el que este fantasma noble saca a la luz. Me enderecé, ajustándome la corbata. ¿Qué te hace pensar que mereces estar en esa lista? Lo miré con desprecio. Eres insignificante. Sí, soy insignificante, tarareó. Entonces hablemos de tus amiguitas. Las comisuras de sus labios se curvaron. No te atrevas, joder. Oh, estoy tocando la fibra sensible. Qué lástima, ¿qué podría decir alguien tan insignificante como yo, eh? Empezó a caminar, sabiendo que me estaba causando ansiedad. Aunque, ¿se les puede llamar así? ¿Qué tonterías estás diciendo ahora? Bueno, ¿sabes siquiera que es una novia de verdad? ¿Demonios? ¿Acaso tienes una relación de verdad con alguna de ellas? Entonces, está claro que no me conoces. Supongo que este noble fantasma solo sirve para esto, dije secamente. Oh, deja de ser obtusa, sabes perfectamente a qué me refiero, y solo te da miedo aceptarlo. Volvió a tararear. Sé que a veces necesitas que te expliquen las cosas con tanta claridad. Se detuvo de nuevo. ¿Son tus chicas o son tus cosas? Me detuve. No tienes ni idea de lo que estás hablando. Anhelas atención en todas sus formas, se burló. Acéptalo, son tus pequeños títeres de apoyo emocional para cuando te sientes solo. Te aterra tanto estar solo que intentas rodearte de gente que te adule. Mentira. Grité, extendiendo el brazo. ¿Me importan, yo y los amas? Él se rió. Mi respiración se entrecortó. Entonces, ¿cuándo fue la última vez que le dijiste eso a alguno de ellos? El amor se construye con el tiempo, dije en voz baja. Ajá, asintió con sarcasmo. Parece que el amor se construye con el tiempo, pero te encariñas tan rápido con él. ¿Deberíamos hablar de Kunou? Te reto, carajo. Me lancé sobre él, algo inusual en mí, pero algo me impidió tocarlo. Una especie de barrera me impedía incluso agarrarle la ropa. Considera que te he tocado la fibra sensible. Sonrió con alegría. Bueno, no querría decir nada malo de mi querida nieta, ¿verdad? Me dio un ligero codazo, creando la misma barrera a mi alrededor, casi obligándome a caer de culo. Pero hablemos de la verdadera razón por la que no lo has dicho. La verdad que te niegas a reconocer. No, es obvio lo que quieres hacer. Respiré hondo para tranquilizarme. Era este fantasma noble lo que lo provocaba todo, lo que hacía que mis emociones se descontrolaran con más facilidad. Me avergüenza haberme dejado llevar por las narices durante tanto tiempo. ¿Y qué? Me enfrento a lo peor de mí. Todas mis inseguridades están saliendo a la luz. Agité las manos. Felicidades. Tengo algunos problemas porque mi juventud no fue ideal por culpa de un capullo al que no le importaría nada más que tirar a un niño a un rincón y olvidarse de él. ¿Quieres una medalla por decirlo? ¿O es solo diversión exponer mis asuntos personales en público? No pareció inmutarse en absoluto, prácticamente me ignoró. Y tú te autodesprecias intentando desviar la conversación, porque tienes miedo, ya sabes lo que voy a decir. Bueno, entonces le hice un gesto con desprecio. Anda, deleítanos con tus explicaciones de por qué estoy hecho un desastre. Negó con la cabeza con fingida tristeza. Es porque sabes que no te quieren. Mentira, espeté inmediatamente. Merilla dijo con insistencia. ¿De verdad crees que le importas? ¿Cuántos años tiene? Podría llamarse anciana cuando nació este mundo. ¿Crees que a una entidad como esa le importa una mota de polvo como tú? Por supuesto que sí, respondí. ¿Porque ambos follaron? Rió. Acéptalo, eres una diversión pasajera para ella. Algo que olvidará dentro de unos miles de años, cuando ya no le intereses a alguien como ella. Continuó sin parar. Artoria, hablemos de ella. Fuiste el primer hombre en mostrarle un interés romántico. Claro que se encariñaría. ¿Pero de verdad crees que se quedará cuando tenga más confianza en sí misma, cuando se dé cuenta de que es un buen partido? ¿Y Jin? ¿De verdad necesito hablar de ella? Era su único salvavidas para escapar de su prisión literal. Claro que te querría, no querría volver a estar encerrada en su lámpara para la eternidad en un mundo moribundo. Te estás tergiversando todo. ¿Lo soy? Arqueó una ceja. ¿De verdad? Por supuesto. Resoplé, pero por alguna razón sentí un dolor en el pecho. Está bien. Él asintió. ¿De acuerdo? Repetí confundido. Acordemos que no estamos de acuerdo. Asintió hacia mí con una risita. Por tu bien, ni siquiera mencionaré a Kunou. La forma en que bromeó probablemente me enfureció más que si hubiera dicho algo. Calma. No le permitiría llegar hasta mí. Yo era mejor que esto, no pierdo la calma por las palabras estúpidas. Soy consciente de que tengo problemas, esto no es nada nuevo. ¿Qué tal si pasamos a la razón por la que participas en esta guerra? Sonrió con suficiencia. Y de repente sentí un nudo en el estómago. Tengo curiosidad, ¿por qué estáis peleando? Preguntó. No seas idiota, ya sabes por qué. Necesitaba encontrar una manera de salir de esto. No, no. Negó con la cabeza. Entiendo por qué estás aquí. Buscas el Grial. Empezó a aclarar. Pero, ¿por qué luchas? ¿Por qué? ¿Porque tienes que hacerlo? Se burló.
Por favor, ambos sabemos que tenías 1000 maneras de conseguir el Grial sin tener que pasar por todo este rollo. Solo te sigues mintiendo a ti mismo una y otra vez. Continuó burlándose. Pero no te preocupes, mi querido papá está aquí para darte terapia. Estás luchando por demostrar tu valía, porque sabes que mis palabras son ciertas. Chasqueó los dedos, revelando una escena, una imagen que quería olvidar, una que me esforzaba por suprimir. Era Skatach, con mi espada atravesándole el corazón. Y ahora pasamos a tu última amante, tu mentora y la mujer que mataste. Amor. No me hagas reír. Tus acciones hablan por sí solas, y la razón es obvia. Chasqueó los dedos de nuevo y apareció otra pantalla, un recuerdo mío. Era de Skatach, el momento en que me pidió que la matara. Mi respiración se aceleró erráticamente. Es porque ella eligió la muerte antes que quedarse contigo. Sentí que algo se rompía dentro de mí, mis piernas se aflojaron, apenas pude contenerme para no caer al suelo con las manos. Miré hacia abajo y algo cayó al suelo debajo de mí. Dudando, moví mi mano hacia arriba para limpiar algo húmedo que corría por mi mejilla. ¿Estaba ahí llorando? Unas gotas más de agua cayeron al suelo. Y... vaya. Me agarré el pecho. ¿Por qué me dolía tanto? No era solo dolor físico, sentía como si algo más profundo se filtrara en mí. Como si una grieta se abriera en mi armadura y un golpe me llegara directo al corazón. Fue más fácil de lo que esperaba. Su voz aún me llegaba a los oídos. Pero supongo que no debería esperar mucho de un niño que simplemente huye de todos sus problemas. Me pasé una mano por los ojos, secándome la humedad. Casi instintivamente, la misma mano me pasó por el pelo, un tic me daba cada vez que estaba ansiosa. Me detuve al sentir lo que me ataba el pelo en una coleta. La sensación familiar entre mis dedos. Era una estupidez, un trozo de tela que se podía conseguir en la calle, pero que para mí tenía un gran valor sentimental. Lo solté, dejando que mi cabello cayera y poniéndolo frente a mi cara. Te equivocas, dije en voz baja, apretando la tela con fuerza. Todavía tengo cosas que resolver, lo sé. Lo miré. Quizás sea un miedo irracional lo que me impide decirle esas palabras a nadie, pero sé con certeza que mis sentimientos son correspondidos. Ese beso que compartimos, esa mirada llena de tristeza que me dirigió. Quizás lo que teníamos no era un ejemplo sano de relación, pero sabía que ella me quería, igual que yo a ella. Respiré hondo otra vez, extendiendo la mano hacia atrás y recogiendo mi cabello. Podría contraargumentar todo lo que dijiste sobre ellas, sobre las mujeres de las que me he enamorado, pero eso reconocería que tenías razón. Mi respiración se estabilizó. Me encariño fácilmente, probablemente ansío atención porque estuve aislado tanto tiempo. Y tiendo a presentarme como el cabrón de Satanás en broma porque todavía me duele. Las bromas suelen ser mi forma de lidiar con la ansiedad y el estrés. Al final, lo único que me queda por decir es, ¿y qué? Una respuesta infantil se burló. Sí, ¿y qué si tu vida es una mentira? La maquinación de tu abuelo. Apenas se mantiene firme gracias al tenue velo de estabilidad que llamas emociones. ¿Miras con qué facilidad te puse de rodillas con unas pocas palabras? Me sorprende que Celrex no te haya desechado e intentado empezar de cero. Solté una risita. Sí, yo también he pensado en cosas así. Probablemente tengo un poco de complejo de inferioridad cuando se trata de él. Es comprensible dadas mis circunstancias. Sonreí con amargura. Por eso he tomado un rumbo completamente diferente con mi hechicería y mis habilidades de combate. Negué con la cabeza. Pero confío en él. Confío en todos ellos. Confianza. Se burló. Así que, confiar en que te expones a la traición tan fácilmente. Intentaste tranquilizar a Rin antes, pero es obvio que solo eres un peón en su tablero. Me miró desde arriba. Es lo que te trajo aquí en primer lugar. Tu confianza que le diste tan fácilmente a la gente porque tenías miedo de estar solo. Confías en que Meridia no se aburrirá de ti en unos años. Confías en que Artoria no simplemente decidirá que puede hacerlo mejor. Confías en que Jin se preocuparía por ti si ya no te necesita. Enúmero. Tanta confianza, pero tu corazón es un completo caos. ¿Acaso esa palabra significa algo para ti? Las comisuras de sus labios se curvaron. Y continuó. Confías en que Skatach querrá volver a verte. Tanta confianza, pero tu corazón está en un completo caos. ¿Acaso esa palabra tiene algún significado para ti? Las comisuras de sus labios se curvaron. Ese último golpe fue muy duro, y contenía muchas más verdades que sus otros comentarios. Sé que soy una contradicción. Confío con tanta facilidad en la gente, pero también soy tan recelosa que me guardo tantos secretos. Tengo tanto miedo de volver a estar sola. Pero tienes razón, no puedo seguir así que la decisión es sencilla. Levanté la cabeza, mirándolo directamente a los ojos, y luego la golpeé contra el suelo. Mi cuerpo se estremeció por el impacto, mi visión se volvió ligeramente borrosa y sentí una sensación cálida que me recorría la cara. ¿Qué estás haciendo? Espetó. Lo arriesgaré todo entonces. Me reí entre dientes. Incluso con los de afuera. Admito que me preocupaba cómo me verían. La parte de mí que desea su atención y cariño, pero confiaré en ellos. No dejaré que mis inseguridades me dominen. Levanté la cabeza y la golpeé contra el suelo. De nuevo, mi cuerpo se estremeció ante el repentino temblor que me recorrió, el dolor que me latía en la cabeza. Ya lo entendí, no puedo hacerte daño, tú no puedes hacerme daño, y no podemos dañar el entorno, así que, me haré daño. Soy una proyección mental, pero también me represento a mí mismo como un todo. Este dolor, este daño que me estoy haciendo, no tengo duda de que realmente me está sucediendo. Estás loco, vas a suicidarte. ¿Quién habló de suicidarme? Este mundo mental se me impone, aunque no lo haya intentado. Solo necesito estar inconsciente y debería desaparecer, ¿no? Este noble fantasma está diseñado para destruir a alguien, no físicamente, sino mental y emocionalmente. Bueno, ¿por qué les importaría si esa misma persona decide hacerse daño? Es el mismo resultado de cualquier manera. Tú, los demás de afuera te matarán, estarás completamente a su merced. ¿Eres un demonio? ¿Crees que a alguno le importará tu amistad después de esto? Empecé a reírme a carcajadas, incluso con la visión roja ensordecedora. Así es, no me quedará nada más que confiar en la gente que me rodeó. Confío en Mordred, confío en Kairi, confío en Jeanne y, sin duda, confío en Reiko. Así que, arriesguémonos, ¿vale?
Levanté la cabeza de nuevo y la golpeé contra el suelo, creando un nuevo zumbido en mis oídos. Vas a morir. Te matarán y se van a luchar por el grial. Y dejarás a esas chicas solas, para que descubras que su amante se mató por una razón tan estúpida. Apenas lo escuché cuando una descarga eléctrica recorrió mi cuerpo. Escupí un poco de sangre que me corrió por la boca. Te estás contradiciendo. Me balanceé de un lado a otro antes de volver a golpearme la cabeza, rompiendo las piedras bajo mis pies. Vas a decepcionar a Zelrech, siseó. Solté otra carcajada y volví a golpear mi cabeza hacia abajo. Meridia golpe. Artoria golpe. Gemios golpe. Kunou va a perder a otro padre. Eso me hizo reflexionar. Me dolía la cabeza con fuerza, y creo que me rompí el cráneo. Apenas podía oírlo por el zumbido de mis oídos. Kunou va a tener un padre mucho mejor que el mío. Le levanté el dedo medio con una sonrisa temblorosa, antes de echar la cabeza hacia atrás una última vez y golpearla contra el suelo de piedra. Mi visión empezó a desvanecerse y sentí que mi conciencia se desvanecía. Es mi victoria, dije en voz baja al oír los gritos de mis compañeros corriendo hacia mí. Chapter 195, Chapter 186. Voz gobernante, Juana de Arco Vilem. No pude evitar gritar mientras salía tambaleándose de noble fantasma de Caster. Saber ya había saltado hacia Assassin, quien la mantuvo a raya con varios hechizos de largo alcance. No. Su sirvienta ya estaba sobre él en cuanto los muros invisibles se desvanecieron. Lo levantó, esquivando de inmediato los ataques mágicos que atravesaban el suelo. Estaba distraído, apenas notando varios objetos que pasaban volando cerca de mi cabeza. Reconocí el armamento de la iglesia usado para cazar herejes a nuestras enseñanzas. Espadas que contenían los santos sacramentos para exterminar a las entidades impías. Y se dirigieron directamente hacia Wilhelm. La sirvienta de Wilhelm intentó blandir torpemente su espada para defenderse, hasta que se escuchó un fuerte sonido explosivo. Miré al maestro del sable, Kairi, mientras se presentaba. Sostenía un arma en alto, de la que salía humo mientras las balas mágicas penetraban en las armas sagradas. Muy bien, maestro. Gritó Mordred, mientras cadenas negras se cernían sobre ella mientras ella hacía todo lo posible por esquivarlas. Me volví hacia el otro gobernante. Mi autoridad como el verdadero gobernante Ataguerra me había otorgado su nombre, Amakusa Shirouto Kisada. El conocimiento de su identidad me invadió debido a las maquinaciones del Grial. Lo ataqué con toda mi fuerza con mi estandarte. Él alzó su katana para bloquearlo, aunque solo pudo contenerla un instante antes de retirarse. ¿Por qué me bloqueas? Parecía sorprendido. Se supone que eres imparcial. Esto es una pelea entre competidores. No deberías estar en esta guerra, repliqué, acercándome a él de nuevo. Le clavé mi estandarte en el pecho, pero lo apartó con una sola palabra. Estoy en mi derecho de expulsarte debido a tus orígenes como gobernante de la última guerra. Movió su mano izquierda y más llaves negras aparecieron entre sus dedos mientras las lanzaba hacia mí. Giré mi estandarte, bloqueándolas con facilidad, y tiré la siguiente espada a un lado. Aprovechó ese momento para intentar lanzarlas de nuevo hacia Wilhelm. Azoté mi estandarte y la luz sagrada me envolvió mientras lo recogía y avanzaba, destrozando las llaves negras antes de que pudieran avanzar. ¿Por qué? Parecía completamente atónito. Lo estás protegiendo. Es un demonio. Gritó Shirou. Sigue las enseñanzas del Señor, es nuestro enemigo. Es mi amigo. Agité mi pancarta y lo golpeé en el estómago. La sangre le manó por la boca mientras salía despedido hacia un pilar cercano. No merece ser condenado por haber nacido así. Bajé la pancarta de golpe, viéndolo levantarse, y le sequé la sangre que le corría por la comisura de la boca. Fue amable conmigo. Incluso con sus bromas incesantes, nunca hubo malicia ni mala intención. Me ayudó cuando lo necesitaba y se aseguró de que me cuidaran. Incluso me llamó amigo, ¿y qué si no era completamente humano? Ya me había preguntado si lo consideraría menos si descubría que era un demonio. En retrospectiva, recuerdo su expresión un poco avergonzada al preguntarme eso, pero mi respuesta no había cambiado. Intento salvar el mundo, y tú proteges a un profanador. Balanceó la mano en el aire, con la ira reflejada en su rostro. No mereces ser llamado santo, dijo con desprecio. Nunca me consideré un santo. Sostuve su mirada. Solo hice lo que creía correcto. Y ahora mismo, bajé mi estandarte, con su punta afilada alineada con él. Me dice que lo proteja de ti. Insensata. Gritó, volviéndose hacia Asesina, que seguía sentada en su trono. Asesina. Gritó, como si fuera una orden de acción. De todas formas, ya me aburría de esto. Assassin levantó la mano, pues Mordred no podía acercarse con los diversos hechizos que caían sobre ella y esas cadenas negras que la constreñían a cada movimiento. Mi veneno te licuará las entrañas. Muere de la forma más dolorosa posible. En varios puntos de la habitación, comenzaron a salir gases. Fuego amigo. Fuego amigo. Gritó Caster, pero por lo demás fue ignorado. Las áreas que parecían haber sido unidas mediante parches estaban libres de gases venenosos, pero aún había suficiente para que el lugar comenzara a llenarse visiblemente. No, jadeé, observando cómo se desarrollaba todo. Me giré hacia los demás, quienes no parecían tener medios para lidiar con esto. Mi noble fantasma debería poder protegerlos, sí. Quería sacarme de la guerra, así que por favor, quédate conmigo hasta el final. Shirou esbozó una sonrisa engañosamente amable, espada en mano, bloqueándome el paso. Punto de vista de Wilhelm. Abrí los ojos aturdido, sintiendo levemente que alguien me tiraba y un montón de gritos. Me dolía mucho la cabeza y veía muy borroso, por no mencionar el zumbido en los ojos. ¿Conmoción cerebral? Sin duda. Me alegro de que hayas vuelto, mocoso. Drake. No hay tiempo para eso, estás en peligro. La voz de Drake sonaba urgente. Bebe una poción de salud y usa el hechizo que usaste contra la hidra en Kioto. ¿El hechizo de Kioto, hidra, veneno? Me daba vueltas la cabeza y me costaba concentrarme en algo. Seguí sus órdenes, arrastrándome torpemente y vertiendo con dificultad una poción de salud en mi boca. Creo que la poca energía mágica que le quedaba a Avalon también estaba haciendo su magia. Quizás debería y concéntrate, usa el hechizo. Bien, bien. Respiré hondo y lo que me sostenía se movió. Escuché una voz familiar, pero no pude reconocerla en ese momento. Saqué los talismanes de mi anillo y los lancé torpemente al aire.
Dios del mar del este, Amei. Dios del mar del oeste, Shukuryou. Dios del mar del sur, Kyohou. Dios del mar del norte, Gukyou. Dioses de los 7 mares, ahuyenten a 100 demonios y rechacen el feroz desastre. Mi respiración se aceleró y me sentí cada vez más mareado, más aún, pero no sentí que el hechizo se actualizara. Aún tienes un talismán en la mano. Ahí cierto. Caí de rodillas y lo tiré al suelo. Orden. Terminé de lanzar. Incluso con mi visión nublada, pude ver el pentagrama brillante que se formó en el suelo y, mirando hacia arriba, el borroso que llegaba hasta el techo. Bien, ahora cúrate. Seguí sus instrucciones, invocando el hechizo curativo más fuerte que conocía y lo coloqué contra mi cabeza. El zumbido comenzó a disminuir, mi visión comenzó a volver a la normalidad y el mundo entero dejó de girar. Podía sentir mi aura trabajando plenamente, pues ya no estaba en ese mundo mental. Trabajando en sintonía con mi propia sanación y los efectos de la poción curativa. Raikou. Miré a mi sirviente que me sostenía. Maestro. Parecía muy feliz de verme lúcido. Todavía tenía un dolor de cabeza terrible, pero no creo que tuviera el cráneo roto ya. Observé la sala. Jeanne intercambiaba golpes con Shirou, y Mordred corría de un lado a otro mientras Assassin intentaba dispararle con hechicería. Al mirar hacia arriba, parecía que mi hechizo estaba purificando este gas venenoso que se estaba filtrando en el área. Entonces mis ojos se posaron en Caster, cuya cabeza se giró lentamente hacia mí. Shakespeare rumí, levantándome de nuevo. Jaja, hijo mío, qué gran actuación. Aplaudió torpemente. Aunque esa pequeña incomodidad desapareció al instante, y una sonrisa burlona adornó su rostro. Bueno, ya sé cuándo empieza a caer el telón. Estoy resistiendo las ganas de atravesarte. Intenté mantener la calma, pero apreté los puños con fuerza. Supongo que no podré ver el final de esta magnífica obra. Suspiró, echándose el pelo hacia atrás. Que conste que quizás fuiste mi actor favorito de esta producción. Me llena de alegría. Mi tono seco se hizo evidente en su risa alegre. Estaba enojada, pero me costaba sacar la rabia que bullía bajo la superficie. En ese momento, solo quería que terminara. Caster, patético pirata, haz algo productivo. Le susurró Assassin a su compañera de equipo. Cállate, maldita bruja. Rugió Mordred, cortando unas cadenas de aspecto maligno que salían disparadas del techo hacia ella. Otra descarga de energía mágica condensada en forma de láseres la bombardeó también. Su rayo estalló mientras atravesaba los ataques mágicos, pero todavía tenía problemas para acercarse a la mujer sentada en el trono. Caster tarareó para sí mismo, sin siquiera inmutarse por las miradas furiosas que le lanzaban ni por la sed de sangre que Raikou proyectaba hacia él. Lo admito, me gustan las tragedias. Siento que despiertan una emoción más pura en mi público. Se giró hacia mí y volvió a sonreír con sorna. Pero puedo disfrutar de algún final feliz de vez en cuando. Me guiñó un ojo y sacó una pluma. Arqueé una ceja, pero mi instinto me decía que no hiciera nada. Que yo no era el blanco de sus travesuras. Mi habilidad, encantar, me permite añadir propiedades a objetos personales. Empezó a explicar de forma extraña. Un dramaturgo sabe cómo sacarle partido a la historia. Sonrió, escribiendo algo, grabando palabras en la piedra de la sala del trono. Pero, ¿quién dice que todas tienen que ser beneficiosas? Tiró la pluma a un lado y la tinta salió volando. Casi de inmediato, toda la zona se estremeció, formándose grietas en las paredes, en el techo e incluso fisurando el suelo. La palabra que apareció era fácil de leer. Romper fue una simple palabra para derribar a un gobernante. Qué apropiado para este hombre. Caster. Assassin golpeó su trono con las manos, y un enorme círculo mágico apareció sobre su cabeza. El aire se estremeció al ser lanzado contra su compañero. Él no se inquietó y ni siquiera intentó esquivarlo. Un regalo para un fan. Su sonrisa era algo cálida al mirarme una vez más. Ahora, el telón empieza a caer, y es hora de mi última reverencia. Fue un movimiento exagerado, su reverencia al público mientras el rayo de poder atravesaba el área donde había estado, destripándolo en el acto. Maldito Shakespeare, ¿cómo se supone que voy a seguir odiándote después de hacer algo así? Negué con la cabeza mientras los pedazos del lugar empezaban a caer desde arriba. Esta habitación de retazos, que parecía apenas sostenida por la voluntad del asesino, se estaba desmoronando. Mis labios se curvaron. Este es tu lugar de poder, la razón por la que no dejas tu trono no es tu arrogancia. Es porque no puedes. No solo es donde eres más fuerte, sino que tienes que quedarte ahí para mantener este lugar unido. Me giré hacia Assassin. Lo que Shakespeare hizo la debilitó de alguna manera. Su vínculo con este lugar se redujo a medida que la destrucción lo envolvía. Eso significaba que se debilitó, aún más que al tener que mantener este lugar unido como lo había estado antes. Un último que te jodan, el famoso dramaturgo en persona. Ella se burló de mí pero no habló, sus ataques hacia Mordred aumentaron exponencialmente. Caí y le hablé al hombre que había estado cerca, casi con aire protector. ¿Te queda algún sello de mando? Sonrió con suficiencia, levantando la mano y revelando 2 más. Listo cuando tú lo estés. Saqué el bastón de Magnus de mi anillo y lo estampé contra el suelo. Mordred, grité, y azoté mi bastón para crear un escudo alrededor de mí y de Kairi, lo que nos dio una defensa adicional. Los ojos de Assassin se abrieron de par en par, quizá intuyendo el peligro. Maestro. Gritó. Asesino, con el poder de este hechizo de comando, derrota a tus oponentes, gritó Shirou mientras seguía luchando contra Jeanne. La energía mágica a su alrededor estalló, sus dedos se juntaron y un enorme círculo mágico se dirigió a la parte superior del techo, destrozando mi pentagrama que había estado lidiando con el veneno persistente. Se rió a carcajadas. En mi sala del trono, incluso puedo invocar a uno de los hijos de Tiamat. Declaró. Una enorme figura irrumpió en el círculo mágico, como si surgiera de una era antigua. Pasmu. Rugió la criatura serpenteante que emergió. Un líquido goteaba de su cuerpo, desintegrando todo lo que tocaba. Los escombros caían a nuestro alrededor, los ojos de la serpiente se fijaron en nosotros y descendieron. Raikou, como tu amo, te lo ordeno. Moví la mano en el aire. Usa toda la energía mágica que puedas y libera tu noble fantasma. Extrajo todo lo que pudo a través de nuestro enlace y usó las reservas que le quedaban. Su relámpago púrpura crepitó a su alrededor.
Llamada tormenta del Rey Wei, la red ineludible del cielo. Gritó, y rayos cayeron del cielo, y sus clones reaparecieron. Todos saltaron por los aires, y su luz divina desgarró a la criatura hecha de ese líquido venenoso. Esta rugió de furia, dolor y angustia mientras el noble fantasma de Raikou la destruía rápidamente. Esa cosa, probablemente solo tenía una fracción de su verdadero poder debido a las condiciones de su lugar de poder. ¿Una hija de Tiamat? Me burlé. Quizás, pero fue tan reducida que probablemente ni siquiera calificaría como una bestia divina. Levanté mi bastón. Kairi. Grité. Sable. Gritó, levantando la mano. Por el poder de este sello de mando, mata al rey. El aura de Mordred se magnificó exponencialmente. Una coincidencia conceptual con su propia leyenda de matar a un rey. Explotó desde el lugar donde se encontraba. Los restos de lo que era la bestia divina se desintegraron por completo al abrirse paso, y su espada atravesó el corazón de Assassin en un abrir y cerrar de ojos. ¡Ah! Gritó la asesina, mientras la sangre le salía a chorros de la boca. ¡Muere, perra! Rugió Mordred, alzando su espada. Su espada cortó el torso de Assassin, quien se desplomó en su sida. Sin declaraciones amenazantes ni despedidas sentidas, el cuerpo de Assassin comenzó a desvanecerse. Un instante fue suficiente para que varias llaves negras volaran hacia Mordred. La caballero retrocedió de un salto, dejando atrás su cuerpo que se disipaba, solo para que Shirou se levantara de un salto y extendiera la mano hacia ella. Semiramis, dijo en voz baja, pero lo suficientemente alta como para ser escuchado. Ah, ese era Assassin. Ahora tiene sentido. Se acabó, Shirou, declaró Jeanne, acercándose a nosotros. ¿Por qué? Levantó la vista, viendo desaparecer sus motas de maná. Intento salvarlos a todos, ¿por qué intentan detenerme? Su mirada recorrió la habitación, fijándose en mí. Tú. Me señaló. Es tu culpa, son las maquinaciones del mal las que se interponen en mi camino. ¿Mi culpa? Resoplé. ¿Sabes siquiera lo que significa salvar el mundo? ¿Vas a pedirle un deseo al Santo Grial y esperar lo mejor? Evitaría que murieran. Gritó. Un mundo donde todos sean felices, buenos y perfectos. No habrá muerte ni destrucción. Sus ojos se oscurecieron. Y exterminaría todo mal y crearía un mundo nuevo y puro. ¡Qué ridículo! Espeté. ¿Y se supone que eres un santo de mi tierra? ¿Tan metido en el culo te crees esas chorradas? Descarté el escudo, ignoré el edificio que se derrumbaba y di unos pasos hacia él. ¿Quieres quitarme el libre albedrío? ¿Cómo es eso cumplir con tus deberes para con tu Dios? ¿Qué sabes tú, demonio? Gruñó. Más que tú sobre cómo funciona el mundo. Puse los ojos en blanco. ¿Quieres quitarle potencial a las humanidades para sentirte mejor? ¿Potencial? Espetó. ¿De qué serviría el potencial si ya nadie estaría triste, si nadie tendría que preocuparse por morir, por ser asesinado o por perder a sus seres queridos? Negué con la cabeza. Casi me dio pena. Si no me crees, que sea tu Dios el que juzgue. Miré mi anillo. Elegí esta opción porque, por alguna razón, sentía la leve pulsación de cierta lanza que tenía guardada. Por alguna extraña razón, casi como un pensamiento perdido, sentí que podía tocarlo sin convertirlo en polvo. Invoqué la lanza divina desde mi anillo. Puque. Shirou se protegió los ojos, una acción que los demás también imitaron. Estaba ahí cálido. La luz de esta lanza que sostenía en mi mano no me hacía daño, pero también sentía que si intentaba usarla, la situación cambiaría rápidamente. No estaba previsto que lo utilizara ahora mismo. Me volví hacia Jeanne, quien me miró con desconcierto. Pueden resolver esto entre ustedes. Se lo lancé a la santa. En ese momento esto parecía más una pelea suya. Wilhelm. Chilló Jeanne, atrapando la lanza. Longino, la lanza de destino. La que atravesó el costado de Cristo. Presenté el poderoso armamento. ¿Por qué tienes eso? Shirou me miró con lo que parecía horror en su rostro. No es de extrañar, pues probablemente sea una de las reliquias más poderosas de su religión. Y, al menos para ellos, estaba en manos del hijo de Lucifer. Lo ignoré y continué. Incluso tiene un trocito del mismísimo grandulón. Jeanne alzó la lanza, y el mundo se tiñó de un aire sagrado. Había una extraña determinación en sus ojos, casi ignorando el hecho de que sostenía algo que debería ser sagrado para sus creencias. Amakusa Shirou Tokisada. La lanza comenzó a apuntar lentamente hacia el antiguo sirviente gobernante. Sus palabras eran suaves, pero con cierta autoridad. La habitación se estremeció más que antes, el techo se arrancó con una ráfaga de viento y el cielo exterior se volvió cada vez más claro. Me preguntaba por qué este lugar aún persistía, pero no tuve tiempo de desarrollar una teoría concreta. Quizás se debía al poder residual que controlaba este ridículo noble fantasma, y aún no se había agotado. Mis pensamientos se desvanecieron rápidamente cuando noté el fenómeno en el cielo. Las nubes comenzaron a arremolinarse a nuestro alrededor. Sentimos como si una presencia superior descendiera sobre toda la zona. ¡Oh, mierda! La pieza del dios abrahámico dentro de la lanza estaba resonando con su contraparte en este mundo. Una enorme columna de luz cayó desde los cielos, abarcando a los dos santos, los siervos gobernantes que caminaban detrás del estandarte del mismo dios. Esta luz se detuvo a una fracción de pulgada frente a mí, casi como si estuviera siendo considerada con mi naturaleza única. Cuando la luz comenzó a desvanecerse, Jeanne permaneció allí, de pie con la lanza a su lado y Shirou estaba de rodillas, mirando al cielo. ¿De verdad me equivoqué? Preguntó en voz baja. Solo quería salvar a la gente del sufrimiento. Su cabeza se desplomó y su cuerpo se desintegró en motas de maná, arrastradas por el viento. Jeanne lo vio alejarse con una expresión sombría en el rostro. Tenías buenas intenciones, Shirou. Descansa ahora. Deja que Jeanne vea lo mejor de las personas, incluso cuando intentan matarte y condenar al mundo. Me pregunto qué pasó en ese momento de intervención divina literal. En realidad no quiero saberlo. Ya terminé, han sido unos días difíciles. En ese momento, solo quería invocar a la mujer que amo y abrazarla hasta que se me cayeran los brazos. ¿Y ahora dónde carajo estaba ese grial? Kano no Make, el club de la lucha. Punto de vista de Artoriano. Entiendo por qué estos Super Sentai no usan su enorme máquina para aplastar a este enemigo.
¿No les causaría muchos menos problemas, y la ciudad sufriría mucho menos? Deja de analizarlo, es una serie para desconectar y disfrutar. Rin resopló, dejándose caer en el sofá. Tuvo un entrenamiento particularmente duro gracias a mi esfuerzo, así que le di este respiro. Esta gente no sabe nada de verdaderas artes marciales ni de lucha. Fruncí el ceño, viéndolos saltar y realizar ataques desastrosos que los dejaban expuestos a muchos contraataques. Es un espectáculo, son actores, respondió Rin. Quizás deberían estudiar mejor su oficio. Dedicar un tiempo a aprender bien sus papeles les vendría bien. Sabía que estaba siendo quisquilloso, pero supongo que era difícil separar la idea que tenía de actores de lo que esta época considera como tal. De repente, la puerta se abrió de golpe. Sonreí al ver entrar a Wilhelm con Izanami a su lado. Siempre me alegraba ver su sonrisa tan sincera. Siendo que no es frecuente que pueda simplemente jugar sin ninguna responsabilidad evidente. La forma en la que se reían y susurraban entre sí era agradable. No creo que se dieran cuenta, estaban perdidos en su propio pequeño mundo. ¿Conseguiste las cosas? Escuché el suave susurro de Izanami. Sí, fue difícil conseguir protección del tamaño adecuado, respondió Wilhelm. Sobre todo con el entrenamiento que va a hacer. La calidad importa, si no, se siente extraño e incómodo. La voz de Izanami desapareció en el piso de arriba. Rin se giró hacia mí. Entonces, ¿oíste lo mismo que ellos? Lo hice. Asentí. ¿Y no vas a sospechar? Arqueó una ceja. Si Wilhelm finalmente quiere acercarse a Izanami, no diré nada, respondí. Disfrutaba de la amistad de Izanami y no sería negligente si buscaran algo más. Honestamente, pensé varias veces que ya estaban en una relación. ¿En serio? Ni un poquito de curiosidad. Intentó provocarme Rin. Quizás, solo un poquito admití. Pero no creo y vamos a bajar tranquilamente. Rin se puso de pie. Rin. Solté mientras ella ya subía las escaleras. ¿Qué? Si Schweinor va a tener sexo mientras estamos aquí abajo y al alcance del oído, se merece pasar un poco de vergüenza. Supongo que no es falso. Sería de mala educación que quisiera tener algo íntimo mientras estamos aquí. Tal vez solo un pequeño vistazo, susurré. Quisiera ver si realmente cruzaron esa línea de amistad hacia algo más. Jin había apostado por ello y no iba a perder esta vez. Nos acercamos sigilosamente a la puerta por la que entraron y nos apretamos contra ella. ¿Tienes las pilas? Resonó la voz de Izanami. Sí, tengo algunos extra por si acaso, respondió Wilhelm. Asegúrate de colocar la videocámara en un buen ángulo. Quiero asegurarme de que todas las piezas buenas entren aquí. Sí, creo que esto nos dará muchas opiniones. Izanami pareció estar de acuerdo. Solo asegúrate de desenfocarnos las caras. Me moriría de vergüenza si alguien me viera haciendo esto para que todo el mundo lo viera. Sentí que mis mejillas se calentaban y vi que Rin también se ponía de un rojo brillante. Este libertinaje. No puedo permitir que esto siga así, debo intervenir. ¿Presumir de algo así ante todo el mundo? Eso es lo que le va a pasar a Wilhelm. Me enderecé y abrí la puerta rápidamente. Esperaba algo y obsceno, ropa tirada en el suelo y partes sensibles expuestas. En cambio, varios pares de ojos me observaban. ¿Qué es esto? Grité confundido y avergonzado. Wilhelm y Izanami intercambiaron una mirada. Me obligó a hacerlo, respondió rápidamente. Me obligó, me chantajeó. Traidor. No pude detenerlo. Ella está mintiendo. Todo fue idea suya. ¿Qué demonios es esto? Rin finalmente superó su sorpresa mientras yo también evaluaba la escena frente a mí. Era Sir Willis, de pie sobre sus patas traseras, con las delanteras enfundadas en guantes de boxeo. Llevaba unos pantalones cortos a la cintura, y había una arena improvisada a su alrededor con un extraño artefacto enfrente. ¿Estás convirtiendo tu Rabbit Box en una romba? Preguntó Rin, completamente sorprendida. No. Wilhelm no fue muy convincente con su respuesta.